Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a un nuevo programa de Otras Voces. Hoy estamos nosotros empezando un nuevo día de entrevistas en el que podemos tratar diferentes temas. Hoy vamos a hablar con nuestros amigos invitados. Tenemos la mesa llena realmente porque queremos conversar muchas cosas que desconocemos, pero que al mismo tiempo nos van a ayudar a entender qué es la masonería. Para esto damos la bienvenida a Edgar Jarrín Vallejo, quien es gran maestro. Muy buenas tardes, gran maestro. Dígame, cuénteme, ¿qué es la masonería? Primero quiero agradecer la invitación y poner en claro que yo fui gran maestro. Ya, usted fue Ahora gran soy maestro. un paz gran maestro. Bueno, el tema es muy interesante. La masonería es una institución que tiene una trayectoria histórica muy interesante. Es una institución iniciática y como todas las instituciones iniciáticas, tratan de encontrar en los recodos de la historia su origen. Pero la masonería que le conocemos ahora, que se llama masonería especulativa, nace en Inglaterra en 1717 y es el resultado de la revelación de la gente que en el siglo de las luces se rebela contra el statu quo de 4 siglos de dominio de la Iglesia. La Inquisición marcó uno de los elementos más perversos de sometimiento del hombre, cuando quien no coincidía con sus visiones, la Iglesia le castigaba al cuerpo llevándole a la hoguera para quemarle vivo en las plazas, y lo que es peor, le condenaba eternamente a su alma a purgar en la paila de los infiernos en forma eterna. Esto lo dice un querido hermano que se llama Carlos Flor Pinto en un libro que se llama también La muerte de Isis. Entonces, frente a esto, en Inglaterra se constituye lo que era la Real Sociedad, que la presidía un hermano masón que se llama Isaac Newton, y dentro de esta habían otros hermanos masones. Uno de ellos, especialmente Pierre de Sagoulier, que fue el encargado de elaborar las primeras constituciones de lo que es la masonería especulativa. Con la conformación de 4 pequeñas logias se conforma la Gran Logia de Inglaterra y así da vida a lo que se conoce ahora como masonería especulativa. ¿Cuál es la razón de la masonería? La cosa no es muy compleja. La masonería no tiene una ideología, porque no tiene una vocación política. Tampoco es una religión. Nosotros nos marcamos en función de ideales. Los ideales son universales. Pero tampoco se contraponen ustedes a una religión, porque pueden recibir a cualquiera de cualquier credo. En el momento que nosotros nos llevamos por ideales, somos librepensadores. Y al ser librepensadores, admitimos a todos aquellos que piensen coincidentemente con uno o no piensen igual que uno. Si no, no seríamos librepensadores. ¿Sí? Entonces, la masonería trata de, por invitación, incorporar a ciudadanos del mundo profano, que le llamamos nosotros, que tenga cierto perfil. El perfil es muy elemental: ser un hombre bueno y de libres costumbres, y que sea libre de costumbres. Y dentro de la libertad, incluso, que no tenga ninguna atadura frente a los dogmas. Porque los dogmas, al ser una verdad revelada, de alguna manera la mantiene sujeta a la conciencia de las personas. Entonces, los masones, lo que primero buscamos es tener una libertad de conciencia para poder actuar y pensar en consecuencia. Muchísimas gracias. Y justamente para hablar de qué es el libre pensamiento y también qué es el laicismo,
también tenemos acá a Ángel Jorge Clavero, gran maestro también de la Gran Logia de la Argentina. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes en este programa. Cuéntenos, ¿qué es esto de los libres pensadores? Ya algo nos explicó el Edgar Jarrín, pero ¿qué es el libre pensamiento? ¿Qué es ese libre pensador? Aparte de recibir o dejar que cualquier pensamiento de otras personas sea aceptado, pero ¿cómo desarrollar eso? Porque a veces es un poco difícil el irse contra, o sea, aceptar otras ideologías, aceptar otros pensamientos. ¿Cómo se logra o cómo se llega a eso? Bueno, esto es muy sencillo y mucho más para los que somos masones, ¿no? Porque la masonería nos enseña, tiene un instituto fundamental que es la tolerancia, nos enseña a ser mejores personas y en nuestro trabajo cotidiano aceptar a quien piensa distinto y tratar de escucharlo con respeto y saber tolerar la manera de pensar que tiene el hermano. En ese trabajo que hacemos los masones, nos vamos lentamente convirtiendo en librepensadores, es decir que utilizamos una libertad absoluta de conciencia, porque los masones, en definitiva, somos buscadores de la verdad. Nosotros no tenemos la verdad y tampoco aceptamos verdades reveladas. Entonces, en el trabajo interno de nuestra institución, entre todos tratamos de buscar la verdad y siempre decimos entre nosotros que tal vez se nos vaya la vida y no la podemos encontrar. Pero también para el libre pensamiento nos ayuda mucho la masonería porque utilizamos la razón como toda herramienta para buscar la verdad. Y seguimos trabajando siempre basados en la razón. ¿Y esto por qué? Porque la masonería nació como hija de la duda filosófica. Nace, como bien lo había explicado el querido hermano Jarrín, nace con el siglo de las luces, allí donde nace el concepto de nación, el concepto de ciudadanía, etc. Y entonces bregamos siempre por ser un poco hijos de la duda filosófica. Dudamos y entonces allí aprendemos a ser librepensadores. Bueno, y como decimos siempre, el trabajo logial nos ayuda en este camino para encontrar la verdad dentro de la libertad de conciencia y dentro de la libertad absoluta de nuestro dominio de las ideas. ¿Qué es ser hermano masón? ¿Qué significado tiene esta hermandad dentro de una logia masónica? Bueno, la masonería, dentro de la masonería nos tratamos todos como hermanos, porque cuando ingresamos a través de una ceremonia de iniciación que es muy rica, es un paseo por todas las escuelas de la sabiduría de la antigüedad, y luego de ello nos dan el primer grado que tiene, de los 3 grados que tiene la masonería, y allí nos convertimos en hermanos masones. ¿Qué significa eso? Que ya estamos aceptados dentro de la institución, pertenecemos a una logia, podemos ir a la misma, debemos cumplir con todas las obligaciones, hay también obligaciones pecuniarias, pero dentro de la logia, allí aprendemos a ser librepensadores, aprendemos a ser más fraternos, porque la logia es el lugar recóndito donde confluyen nuestras interioridades, ¿no es cierto? Nos encontramos una vez por semana, a veces 2 veces por semana, y allí es donde debatimos, donde trabajamos. Y siempre trabajamos en favor del ciudadano, porque el fin último que tiene la masonería como escuela de vida y de conducta es hacer mejores personas. Si somos mejores personas, seremos mejores ciudadanos. Y si somos mejores ciudadanos, ayudaremos a mejorar la calidad de vida política de los países. Así que menuda tarea tiene la masonería. Muchísimas gracias. También damos la bienvenida
a Antonio Vergara Lira, quien es fundador de la Asociación Mundial de Libre Pensamiento de Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En esta hermandad que ustedes tienen, es muy difícil entrar, es muy difícil que alguien quiera llegar a ese libre pensamiento, o hay que cumplir algunos requisitos que puedan ser difíciles de adquirir o de llegar a eso. ¿Es difícil ser masón? Primero una aclaración. Como se indicó que soy fundador de la Asociación Mundial de Libre Pensamiento, esa organización no es masónica. Ya. Pero sí hay una inmensa mayoría de masones dentro de ella. Ya. Entonces acá quiero aclarar algo que es importante. La masonería es una organización mundial, independiente en cada país, y está integrada fundamentalmente por librepensadores. Algunos otros, llamados hermanos, piensan de alguna manera distinta, pero con tolerancia podemos compartir. Bien, como es una organización mundial, y el caso mío es verídico y certero, porque yo he trabajado en muchas logias del mundo. En Ecuador por largo tiempo, en la Argentina muy bien recibido, hasta en Israel en alguna oportunidad. Entonces pensamos por el año 2010 que a lo mejor podíamos reunirnos los librepensadores que estamos en la masonería en una organización internacional no masónica, con el objeto que tuviera participantes de diversas tendencias dentro del libre pensamiento y filosóficas también. Y ahí en Oslo, el 2011, se creó esta organización internacional, que reitero, es abierta a toda filosofía de las que entendemos en este momento, agnósticos, escépticos, ateos inclusive. Pero eso permite que nos encontremos una gama más amplia de lo que es la orden. Ahora, la orden masónica, a propósito que aquí hay autoridades, yo simplemente soy un maestro masón, he encontrado algo que es importante y que es parte de mi filosofía, que es una escuela de todas las cosas. Y eso va incrementando la cultura. Y estimo, con mucha modestia, una opinión personal, que alguien culto no puede entender ni creer en las verdades reveladas, especialmente las organizaciones dogmáticas como son las iglesias. Entonces, esta organización mundial de libre pensadores es un llamado a que nos organicemos un poco. Y esta organización es importante y la llevamos con mucho éxito ya por casi 10 años, porque el dogma y su organización es terriblemente económica, están tratando de dominar más el mundo y aprovechándose más de la inocencia de la gente. Por lo tanto, también tenemos que ayudar a la cultura. Justamente para ese tema iba, nosotros que estamos hablando ahorita de libre pensamiento, del laicismo, ¿cómo ven ustedes este resurgir de algunas tendencias políticas que Biblia en mano se hacen cargo de un país y hablan de que Dios entra nuevamente a las constituciones, pero vemos que no es algo, como diríamos, real, sino solamente es la palabra para dominar al pueblo? Lo que usted decía, el dogma domina a la gente. Entonces, ¿qué opinan ustedes de ese renacer de este dogma aquí en la política de Latinoamérica? Bueno, este es un tema que ya viene de largo tiempo. La lucha de los dogmatismos y los fanatismos, tanto políticos como religiosos, en su lucha contra la libertad de pensamiento, contra la libertad absoluta de conciencia, viene desde los tiempos. Como lo explicaba aquí el hermano Vergara Lira, en otros tiempos los libres pensadores iban a la hoguera
Ahora, los dogmáticos y los fanáticos, tanto políticos como religiosos, trabajan de otra manera. Y al parecer hay como un renacer de la Edad Media, ¿no es cierto? Es decir, que los dogmatismos religiosos están lucrando con la insatisfacción de las clases bajas. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque ya incluso hay corrientes, hay distintos credos que se constituyen en partidos políticos. Hemos tenido aquí hace 1 o 2 semanas atrás el problema de Bolivia, que el gobierno nuevo ingresa con una Biblia en ristre a la casa de gobierno. Y la casa de gobierno es la casa del pueblo, porque vivimos en repúblicas, ¿no es cierto? Y en estados laicos. En estados laicos, exactamente. Ujú. Entonces, esto no puede ser, pero el avance se hace cada vez más incontenible. Por eso que las asociaciones de librepensadores que defendemos el laicismo a rajatabla en educación, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para tratar de combatir esto y ayudar a la construcción de ciudadanía, ¿no es cierto? Y bueno, también desde la masonería lo venimos haciendo. Nosotros en la Argentina trabajamos mucho en las universidades, tratando de llevar nuestra palabra en defensa de las ideas del laicismo y del libre pensamiento en educación. Pero como decimos siempre, la lucha es larga y viene desde los tiempos. Se renuevan los actores, pero la lucha de los dogmatismos y los fanatismos, tanto políticos como religiosos, contra la libertad de pensamiento, sigue en carrera. Sigue en carrera. Nos hacen una pregunta Sí, mi estimado Pérez Yo Gordón. quería, digamos, contribuir con unas Claro, con ideas gusto. adicionales a lo que plantea nuestro querido hermano Ángel Jorge Clavero, simplemente para complementar. Históricamente tenemos estados que son teístas, deístas, republicanos y laicos. Generalmente los republicanos son laicos. Los teístas tienen una invocación en Dios como guía de la conducta del pueblo. Los teístas. Los deístas creen en un Dios, pero no como guía de la sociedad. Pero ya son más de 100 años desde que se va instaurando lo que es los partidos republicanos y que tenemos como un eje fundamental la separación de la Iglesia del Estado. Esos son los estados laicos como es el Ecuador. Pero hay un retroceso en América Latina, porque vemos que el gobierno del Brasil hace poco tiempo es una estructura conformada más por agentes de la Iglesia evangélica. Uh-huh. Ahora en Bolivia, como dice mi querido hermano Ángel, pues asumen la Biblia como un eje, digamos, para convocar y reivindicar los valores religiosos como eje de la conducción del Estado. Hay que entender que la Iglesia, a través del miedo, ha sometido a los pueblos. Y es lo mismo que ocurrió en la etapa de la colonia, ahora están haciendo exactamente lo mismo. Pero hay, digamos, diferencias con otros estados. En Europa, los jóvenes entre los 25 y los 35 años ya no tienen ninguna creencia religiosa. Y es más, los templos, las iglesias, ahora ya son bibliotecas, son museos e incluso discotecas, como hemos visto en Bélgica. Entonces, la gente, mientras más educada, va eliminando el concepto de las verdades reveladas. Porque indudablemente las construcciones de la idea de Dios o de los dioses son construcciones del hombre. Porque aquel que piensa que hay la evolución, o sea, la creación queda de lado, pues es un proceso evolutivo. Entonces, y además cuando en algunos diálogos que tenemos con algunos fervientes creyentes de la religión, yo suelo preguntarles, ¿Dios es finito o infinito? Ellos dicen, es infinito. Y les digo, si es infinito, Él es el creador del universo, pero por supuesto. Y les pregunto, ¿dónde estaba el Señor antes de la creación del universo? Pues
Son preguntas que no tienen respuesta. E indudablemente nosotros podemos ubicar históricamente cuándo se construyen las religiones. Hablando desde los egipcios y después de los filósofos presocráticos, vamos encontrando cuando se van creando las religiones monoteístas. Pero este es un tema que vale la pena darle mucho tiempo para explicarlo. Un programa enterito. Entonces, yo me quiero limitar solamente con esto, que nuestro Estado, el Ecuador, en el artículo 1 de su Constitución, establece que este es un Estado laico. Por ende, debe haber una separación de la Iglesia con la acción republicana del Estado. Pero sorprende que la alcaldesa de Guayaquil ayer nomás empieza a hacer declaraciones conjuntamente con el obispo de Guayaquil, invitando. En un Estado laico, ¿cómo es posible? Y hasta el presidente de la República canta villancicos en el periodo de Navidad. Y el señor se dice laico. Entonces aquí tenemos hasta un partido que se llama Social Cristiano, pues. Bueno, puede ser políticamente, no me preocupa, pero siempre que respete a los otros. Claro. Pero no puede tener una identidad, un presidente de la República, con una identidad religiosa. Yo en eso no estoy de acuerdo. Listo, también damos la bienvenida a Eduardo Puente, gran bibliotecario de la logia José Mejía Lequerica. Muy buenas tardes. Cuénteme, ¿qué es el gran bibliotecario? Porque así les escuchamos que es el gran maestro. Nos dijeron que habían 3 niveles en la masonería. Eso también quisiéramos que por favor nos expliquen un poquito para los que desconocemos un poco el tema de la masonería. Muy buenas tardes. Buenas tardes, agradeciendo a Hoja de Ruta. Bueno, el gran bibliotecario es un cargo que acá en la Gran Logia Equinoccial del Ecuador se crea recientemente, porque las grandes logias a nivel mundial suelen tener bibliotecas y a cargo de las bibliotecas suelen estar hermanos. Yo he tenido una trayectoria en el mundo, como nosotros decimos, en el mundo profano, muy ligado al tema de bibliotecas. Entonces yo prácticamente ya salí de bibliotecas y quise descansar, pero mis hermanos me dieron el puesto de bibliotecario. Ya estaba cansado de bibliotecas, aunque nunca se cansa uno de los libros, ¿no? Entonces el reto es grande, es constituir en la Gran Logia Equinoccial del Ecuador una biblioteca acorde con los tiempos. Esto significa que no solamente es el libro físico, sino también el libro virtual, el repositorio digital y la posibilidad de accesos remotos para que los hermanos puedan avanzar en la investigación y que sea la forma a través de la cual se puede producir conocimientos que pueden ser difundidos a nivel no solamente local, sino mundial. Y precisamente en lo que mis queridos hermanos han dicho, la masonería necesariamente tiene que divulgar ese conocimiento a efectos de que muchos de estas verdades reveladas sean cuestionadas desde la razón, desde el pensamiento, desde la ciencia. Y eso es una tarea ciertamente harto difícil porque tenemos que empezar a derrocar estas ideas fijas un poco que hay en la sociedad, ¿no? Y de las cuales se valen ciertos grupos de poder como las iglesias para mantener la dominación. Muy bien. ¿Pueden contarnos cuáles son los 3 niveles de la masonería que uno puede acceder? Por ejemplo, ¿entra uno como principiante o cómo se le llama a la persona que ingresa? Cuando se ingresa a la masonería, luego de pasar por esta ceremonia de iniciación que decimos, porque es una escuela iniciática dentro de todo, que como ya dijimos es un paseo por las viejas escuelas de la sabiduría de la antigüedad, obtiene el primer grado, que es el grado de aprendiz. Allí está un año y medio más o menos, trabajando como aprendiz en compañía de los maestros que lo van guiando y asciende al segundo grado, que es el grado de compañero. Allí va adquiriendo más conocimientos y luego de otro año o año y medio llega al último grado, que se le dice el sublime grado de maestro masón. El grado de maestro es el último grado que tiene la masonería simbólica y allí adquiere los derechos políticos el hermano, es decir, puede elegir y ser elegido. Siendo maestro, uno puede llegar a altos cargos, por ejemplo, en la Gran Logia. Es el grado que le otorga la facultad
de que lo elijan y también de votar y ser elegido. O sea que para llegar a gran maestre o a algún cargo en la Gran Logia o en distintas comisiones de la Gran Logia, hay que tener el grado de maestro. Listo. Nos hacen algunas preguntas acá vía telefónica y nos dice, según tengo entendido, para ser masón se tiene que ser invitado. ¿Esto no limita mucho la libertad de participación? Bueno, esto es según las teorías o las condiciones que imponga cada gran logia. Las grandes logias son nacionales. Nosotros en la República Argentina, ya desde el año 2008, hicimos una gran apertura a la ciudadanía y cualquier ciudadano que libremente quiera ingresar puede golpear las puertas de nuestros templos o talleres de ideas, como le llamamos, y puede ingresar. Asimismo, ponemos a disposición de los ciudadanos todas las herramientas de Internet. También se puede ingresar mandando un mail a la Gran Logia, a la página de nuestra Gran Logia, y bueno, dando la dirección, el mail, los datos personales, y rápidamente desde la Secretaría se lo llama al ciudadano, se conversa con él, se realizan los estudios previos y puede ingresar. Nosotros, desde el 2008 ahora, casi que cuadruplicamos la población masónica que tenemos y el 75, el 80% de los ingresos se produce a través, por la vía de Internet. O sea que se ha facilitado mucho el ingreso. Otras grandes logias piden, como la manera que se hacía siempre, de que alguien lo lleve, que sea como un padrino. Nosotros abrimos más las puertas y puede ingresar cualquier ciudadano que sea libre y de buenas costumbres. Chévere. Y nos quería decir algo, don Edgar. En la Gran Logia Equinoccial del Ecuador hemos tenido una experiencia no muy grata con aquellos invitados, no, con aquellos profanos que han accedido a participar de nuestras logias. Muchos ingresan, pero también en igual número van saliendo de la logia. O sea, entran con una expectativa a la masonería, creyendo que van a encontrar ahí posiblemente cierto tipo de peldaños, porque un poco le asocian a la masonería con el poder o con el gobierno. Y cuando encuentran que esta es una escuela de sabiduría, pues no es el espacio para ellos. Entonces, aquí en nuestra Gran Logia Equinoccial del Ecuador, los profanos inicialmente son sometidos a un seguimiento por uno de los maestros. Él hace una invitación a un diálogo, presenta al candidato en una de las logias y el venerable maestro de la logia designa a 3 hermanos maestros que no es el que invita para que le hagan una interrogación, un diálogo, para saber qué es lo que aspira de la masonería y qué es lo que la masonería aspiraría de él. Entonces, si este hermano cumple con el perfil que tenemos definido dentro de la Gran Logia, entonces es invitado para la ceremonia de iniciación. Con esto hemos logrado que la pertenencia y la permanencia de aquellos que llegan en esta condición sea mayor que aquellos que no tuvieron esta experiencia. Qué bueno esa explicación. Claro, por favor. Pensando en las personas que lo están escuchando ustedes. Claro. Porque aquí en la mesa vemos 3 grandes y yo lo que no soy grande. En el momento. Las grandes logias se integran por muchos talleres de idea, como dicen los argentinos, por muchas logias. Entonces se hace una federación que se llama la Gran Logia. La logia pequeña que integra a la Gran Logia. Por lo tanto, quienes estamos en logia tenemos cargo de venerable maestro, secretario, tesorero, pero cuando ya se pasa a la federación, ya son el gran tesorero, el gran maestro, que no son títulos de nobleza, como a veces algunos profanos nos dicen, oye, ustedes son... No, sino para separar que puede haber un gran bibliotecario y yo puedo ser un bibliotecario de mi taller, de mi logia, y él de toda la federación.
es importante para quienes Claro, quieren conocer más de nosotros. para ir conociéndoles un poquito más. Ahora, ustedes, obviamente, con esta experiencia que nos cuenta acá el hermano, le puedo llamar Jarrín, ¿cómo podríamos o cómo podrían en este caso las logias, tratar de filtrar un poco más a esta gente que viene con esas aspiraciones solamente de poder, o como puedo decir, aspiraciones políticas, de relación, por ejemplo, que quiera tener ahí? ¿Se podría hacer algún tipo de filtro de esas personas? Precisamente la delegación a 3 maestros para que hagan un interrogatorio ya al aspirante se convierte en un filtro. Uh-huh. Entonces, digamos, esta entrevista es presentada en cada una de las logias y en las logias se aprueba o no el ingreso. Y cuando una logia ya aprobó que un profano ingrese, el nombre del profano con todo su perfil se difunde entre todos los talleres a nivel nacional. Y si hubiera una sola objeción, no tiene posibilidad de ingresar en ese año. Así venga invitado de un gran maestro. Así venga invitado por cualquier otro hermano maestro masón. Hemos tenido casos que han sido invitados, gente que ha tenido problemas con la justicia, pero que en términos generales no se conocía. Pero hay alguno de los cientos que somos dentro de la organización que conoce. Y él dice, este señor no puede ingresar por tales circunstancias. Y este es digamos, el filtro que nos ha valido a nosotros para tener gente no involucrada en temas conflictivos. Ya, y si alguien se interesa, por ejemplo, acá también nos preguntan, dice, si yo puedo ir y, por ejemplo, ir a una logia y presentarme, yo como candidato, ¿podría acceder? A ver, los trabajos que se hacen en logia no son de libre acceso, pero podría contactarse con un maestro dentro de que acude a cualquiera de los talleres o logias y expresar su voluntad de querer ingresar. Entonces, este maestro se convierte en su padrino. Le hace la entrevista y si ve que tiene el perfil, presenta la solicitud de incorporación de este profano a su logia. El venerable maestro asigna a los otros 3 maestros para que le haga digamos, la entrevista. Y si aprueba esto, este profano puede ingresar tranquilamente. No necesariamente por invitación, sino porque él fue, pero con apadrinamiento de alguien que encontró, digamos, en las partes externas del templo, ¿no? Ya, otra pregunta que nos hacen es, ¿hay logias femeninas? ¿O se acepta dentro de las logias mujeres? Hay la masonería femenina, se constituye entre las mujeres que quieren ser masonas y trabajan del mismo modo que trabajamos nosotros, ¿no es cierto? Tienen los mismos cargos que nosotros, constituyen las logias igual que nosotros y cualquier ciudadana mujer puede ingresar a la masonería. Es así, ningún problema, no Sí. es que solamente es para hombres. No, la masonería es para cualquier ciudadano. ¿Me permite un alcance? Por favor. Sí. Pero también hay una masonería mixta. Ya. O sea, el abanico es muy amplio. Y algo muy interesante cuando nos visitó de Brig en Chile, porque llegaron muchas damas, muchas mujeres, muchas cónyuges nuestras a escuchar porque se iba a hablar de la masonería femenina. Y algunos de nosotros nos llevamos la sorpresa que la masonería femenina tiene 300 años al igual que la masculina. Es decir, que no ha salido mucho hacia afuera, como tampoco hemos salido nosotros mucho hacia afuera. Y esos son los cambios que actualmente estamos planteando. Entonces, estamos hombres, mujeres, mixtos, conforme los grupos quieran organizarse. Y así juntos vamos a hacer el paso que creo que nos está obligando este cambio de era, que es fundamental, y esto no lo podemos olvidar. Vamos a tener una responsabilidad en este momento ante el mundo, y por eso nos tienen que conocer como primer paso. Listo. Sí. Para complementar algo Por más. favor. Hay logias que tienen por derecho de asociación
integradas solamente por hombres, otras solamente por mujeres y unas terceras mixtas. O sea, aquí hay cabida para todos. Ujú. Pero hay logias, como la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, en donde por decisión de la mayoría todavía está integrada únicamente por varones. Pero las primeras logias femeninas que surgieron en el Ecuador nacieron de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, porque nuestras esposas, ellas también quisieron constituirse, así que nosotros somos los que hemos propiciado y generado esas logias femeninas. No excluimos a la mujer, pero cada quien trabajamos por nuestros lados. Por nuestro lado. Por cuestiones de tiempo tenemos que ir cerrando. Simplemente agradecerles a ustedes por la presencia acá en Hoja de Ruta Radio. Siempre es bueno conocer lo que se desconoce. Muchas veces nosotros conocemos o hablamos de la masonería porque vemos en alguna película o leemos un libro, pero otra cosa es vivir adentro, otra cosa es palpar lo que es una logia por dentro. Realmente crea la necesidad o ese conocer que cómo será el transformarse en un libre pensador, porque uno puede decir, yo soy un libre pensador, pero el día de mañana tengo un debate y se acabó la tolerancia. ¿Cómo llego yo a esa tolerancia? Eso sería buenísimo aprender. Por lo tanto, quiero agradecerles a ustedes por darnos luces dentro de lo que es la masonería. Quiero, por favor, que ustedes me ayuden con su mensaje final de despedida, por favor. Bueno, yo pienso que lo que se ha hablado ahora ha sido sumamente importante para que la masonería, para mucha gente se quite el velo, ¿no? Uh-huh. Y se conozca que la vigencia del pensamiento masónico hoy más que nunca es una prioridad. Cuando vemos que en América Latina corren vientos de fanatismo, de dogmatismo y hasta de fundamentalismo religioso, el libre pensamiento y el ideal masónico de laicismo, de libertad, igualdad y fraternidad está más vigente que nunca. Y el compromiso de los masones es actuar en la vida cotidiana, en la vida profana, como decimos nosotros, definitivamente militando por la libertad, militando por el respeto al pensamiento, ¿sí? Y combatiendo el dogma, que es una forma de tiranía. Lo que ha pasado en Bolivia nos tiene muy preocupados y no es ajeno a lo que puede suceder en el Ecuador cuando estas sectas que creen tener la verdad revelada quieren imponerse, ¿sí?, sobre la base y el principio de estas verdades reveladas. Entonces es un compromiso de la masonería actual hacer conocer cuál es su visión acerca de lo que nosotros concebimos como el tríptico fundamental: libertad, igualdad y fraternidad. Yo le agradezco a este medio de comunicación, a Hoja de Ruta, por darnos la oportunidad de mostrarnos un poco más en la sociedad, en nuestros anhelos, en nuestras esperanzas y en nuestros sueños. Gracias. Muchísimas gracias. Hace un momento, nuestro querido hermano Antonio Vergara Lira manifestó algo que me parece muy sustantivo. Estamos en un cambio de época. No es época de cambios, sino es un cambio de época realmente importante. Vemos que los fenómenos sociales que ocurren en América Latina nos demuestran que el modelo de democracia que tenemos se está agotando. Y hay que empezar a construir un modelo distinto. Y esto es la creación de nuevos paradigmas. Hay que entender al hombre ya no como el eje central. Ese antropocentrismo un poco excluyente dejó que el hombre, por su avidez de acumulación, vaya destruyendo la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces debemos empezar a construir un nuevo modelo. ¿Qué les parece un humanismo laico? El humanismo desde la concepción espiritual no religiosa, solidaria, consecuente, de hermandad global, en donde se respeten las ideas de los otros, podría ser posiblemente el espacio de convivencia mucho más amigable y fraterno para la humanidad en el futuro. Muchísimas gracias, qué interesante. Bueno, ante todo, agradecer a este programa por esta invitación para hacer conocer aún más la masonería
tanto en los distintos países o en el orden universal. Podemos decir que la masonería, a través de los tiempos, en su larga historia, en estos últimos 300 y algo de años que tiene de vida de masonería especulativa o intelectual, ha trabajado constantemente en la construcción de ciudadanía, que es un poco una escuela de libertad de pensamiento. Bueno, esta masonería, que es una escuela de vida y de conducta, cuya axiología se basa en principios fundamentales, su piedra angular es la ética, ese valor a veces olvidado en la sociedad, podemos decir que está presente en las naciones y en el mundo. Invitamos a todos los ciudadanos a que se unan a la masonería para seguir construyendo ciudadanía que tanta falta le hace para que los pueblos puedan tener una república como estructura de gobierno y una democracia como estilo de vida. Muchísimas gracias. Bueno, por mi parte hago una invitación a incorporarse al libre pensamiento organizado, que es muy fácil. En este momento todos estamos con la tecnología moderna maravillosamente. Basta poner en el computador libre pensamiento y aparecen infinidad de organizaciones que participan en este intento por cambiar la humanidad. Pero además pueden poner Asociación Internacional del Libre Pensamiento y encontrarán la historia de esta organización, sus direcciones, sus nombres y todos los lugares donde puede acceder alguna persona, ya sean hombres, mujeres, masones, etcétera, a esta interesante actividad que ya lleva 10 años. O sea, necesitamos el apoyo completo. Actualmente hay organizaciones y grupos de esta asociación en los 5 continentes del mundo. Gracias por su invitación. A ustedes, muchísimas gracias por haber venido. Realmente nos dejan con bastantes aclaraciones y también con dudas que quisiéramos con el tiempo irlas develando. Eso sería importante. Queremos agradecerles nuevamente a todas las personas que se han conectado con nosotros y nosotros estaremos regresando ya luego con el programa de los viernes, La Vena Abierta, donde es un debate de micrófono abierto. Muchísimas gracias. ¿Aló?